entonces y a nivel local en Chile. Último minuto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda a escuchar a la presidenta Bachelet con este anunciado cambio de gabinete. Cargos de algunos de los ministros y ministras que me han acompañado hasta hoy y he decidido designar en su reemplazo a destacados y comprometidos profesionales. Quiero también informar que a través de un comunicado en el día de hoy también vamos a dar a conocer algunos cambios de intendentes, subsecretarios y gobernadores. En el Ministerio Secretario General de Gobierno he aceptado la renuncia del ministro Marcelo Díaz y he designado su reemplazo a Paula Narváez Ojeda, psicóloga y máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Asimismo, he aceptado la renuncia de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jimena Rincón González, y he designado en esa cartera como ministra a Alejandra Kraus Valle, abogada de la Universidad de Chile. El Ministerio del Deporte ha aceptado la renuncia de la ministra Natalia Rifo Alonso y ha nombrado en su lugar a Pablo Esquella Serrano, atleta, periodista con estudio de posgrado en deporte en la Universidad de Texas. A las ministras y ministros que hoy día dejan sus funciones, quiero reiterarles mi profunda gratitud y reconocimiento. Yo sé que han sido tiempos intensos y que han dado lo mejor de sí para el cumplimiento de sus tareas. Algunos de ustedes van a asumir en el tiempo próximo nuevos desafíos en la vida pública y les deseo el mayor de los éxitos. Tienen méritos más que suficientes en la construcción de nuestra democracia. Y a los ministras y ministros que se incorporan a este gabinete, quiero señalarle, y a los que quedan también naturalmente, quiero señalarle el principal valor que debe guiarlos. Vienen aquí a trabajar por lo que realmente importa y tiene sentido, que es la vida y los anhelos de nuestros compatriotas. Ellos nos han... En esta nueva etapa, el gobierno debe asegurar que los cambios que hemos comenzado avancen y se consoliden. Será tarea central de este gabinete sacar adelante esta tarea y producir un impacto positivo y concreto en la vida de nuestros ciudadanos. Así que le pido a todos mis ministros y ministras capacidad para escuchar, espíritu de unidad, fortaleza en las decisiones y perseverancia en su ejecución. Mirando hacia atrás podemos sentirnos orgullosos por lo realizado, porque hemos puesto en marcha transformaciones largamente anheladas y muchas veces postergadas, y porque hemos tenido el coraje de avanzar a pesar de las dificultades. Hemos puesto las bases de un país mejor, más justo y más igualitario. Pero la tarea está lejos de estar concluida. Hay mucho que hacer y hacerlo bien. Y para ello es necesario concentrarse en las prioridades que hemos fijado. Tenemos que concentrar nuestras fuerzas en aquello que realmente impacta en la vida de las personas y en aquello que hace más grande a Chile. Asimismo, debemos ampliar y profundizar el diálogo político con todos los sectores, especialmente con quienes nos respaldan. Debemos reforzar la capacidad de los servicios públicos para prestar un buen servicio a los ciudadanos, porque a ellos nos debemos. Debemos trabajar de cara a los ciudadanos, codo a codo con ellos, yendo a terreno y comunicando con lenguaje claro nuestros avances y nuestros logros. Hace casi 3 años iniciamos un camino de transformaciones, haciéndonos cargo de las necesidades del país y de su gente. Hemos cumplido parte importante de nuestros compromisos, pero nos queda mucho aún y debemos concluir lo que nos corresponde. El país continuará su camino al desarrollo y corresponderá a otros en el futuro inmediato tomar el relevo. La mejor contribución de mi gobierno a quienes nos sucedan será haber puesto en marcha los cambios que el país demanda y trabajar bien para culminar exitosamente nuestros compromisos con el futuro de Chile y de su pueblo. De nuevo, muchas gracias y muchos éxitos a quienes hoy día dejan el gabinete y también a quienes llegan. Entonces, de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, tras anunciar que Paula Narváez es la nueva vocera de gobierno, Alejandra Kraus integra el Ministerio del Trabajo y Pablo Esquella asume en el Ministerio del Deporte. Continúa la ceremonia, entonces toma la palabra el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, quien vemos ahí con la carpeta para poder tomar el nombramiento de estas nuevas figuras que se integran al gabinete. Pasamos a escuchar. Del Gobierno, decreto número 10.723, Santiago, 18 de noviembre de 2016. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 1600-2008 de la Contraloría General de la República, vengo a dictar el siguiente decreto. Acéptase a contar del 18 de noviembre de 2016
la renuncia al cargo de ministro secretario general de Gobierno presentada por don Marcelo Díaz Díaz, RUN número 13.833.932-7. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra Ministra Secretaria General de Gobierno. Decreto número 1726. Santiago, 18 de noviembre de 2016. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 1600-2008 de la Contraloría General de la República, decreto: nómbrese a contar del 18 de noviembre de 2016 como Ministra Secretaria General de Gobierno a doña Paula Verónica Narváez Ojeda, RUN número 8.501.706-3, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir las funciones en la fecha antes señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese, anótese, comuníquese y publíquese. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Paula Narváez Ojeda, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Paula Narváez Ojeda, psicóloga, 43 años, militante del Partido Socialista, entonces se transforma en la nueva vocera de gobierno. Fue designada ella jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Al inicio de esta presente administración fue delegada presidencial para la reconstrucción en Chaitén durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es la nueva vocera de gobierno. Reemplaza entonces a Marcelo Díaz, uno de los nombres que, claro, se barajaban como posibles cartas a hacer abandono del gabinete. Él asumió como vocero de gobierno el 11 de mayo del 2015 entonces y hoy finaliza su gestión. Toma su lugar a quien ven ustedes en pantalla poniendo la firma Paula Narváez del Partido Socialista, 43 años, la nueva vocera de gobierno. El abrazo entre ambos, se acerca también la presidenta Michelle Bachelet. Abrazo con Marcelo Díaz. Entonces Paula Narváez queda junto a quienes van a ser sus compañeros en el gabinete. Acepta renuncia al cargo de Ministra del Trabajo y Previsión Social, decreto número 1722, Santiago, 18 de noviembre de 2016. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 1600-2008 de la Contraloría General de la República, vengo a dictar el siguiente decreto. Acéptese a contar del 18 de noviembre de 2016 la renuncia al cargo de Ministra del Trabajo y Previsión Social presentada por Jimena Rincón González, RUN número 8.905.786-8. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra Ministra del Trabajo y Previsión Social. Decreto 1727. Santiago, 18 de noviembre de 2016. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, decreto: nómbrese a contar del 18 de noviembre de 2016 como Ministra del Trabajo y Previsión Social a doña Gabriela Alejandra Kraus Valle, RUN número 6.373.283-4, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones a la fecha antes señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. Michelle Bachelet Jeria,
Presidenta de la República, Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Gabriela Alejandra Kraus Valle, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, Presidenta. Entonces, Gabriela Alejandra Kraus, abogada de la democracia cristiana, es la nueva ministra del Trabajo. Fue alguna vez ministra de Planificación durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Es hija además de Enrique Kraus, un connotado ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin, ministro del Interior, también secretario de Estado en el gobierno de Frei Montalva. Gabriela Alejandra Kraus, entonces también demócrata cristiana, al igual que su antecesora Jimena Rincón, quien dejó su cupo en el Senado allá por el año 2014 para integrarse al gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Ahí vemos entonces, pone la firma Gabriela Alejandra Kraus, la nueva ministra del Trabajo. Sí, recordemos que Alejandra Kraus ya había ocupado el cargo de ministra de Planificación y Cooperación entre marzo del 2000 y enero del 2002 bajo el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos Escobar. La saluda la exministra Jimena Rincón. Jimena Rincón, quien había dejado su espacio en el Senado, por el Maule era senadora, para ser parte también del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, se integra ahí a la tarima Gabriela Alejandra Kraus. El cargo de ministro del Deporte. Decreto número 1724, Santiago, 18 de noviembre de 2016. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, vengo en dictar el siguiente decreto. Aceptas a contar del 18 de noviembre de 2016 la renuncia al cargo de ministra del Deporte presentada por doña Natalia Rifo Alonso, RUN número 11.907.062-7. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese Michelle Bachelet Geria, Presidenta de la República, Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra Ministro del Deporte, Decreto 1728, Santiago, 18 de noviembre de 2016. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, decreto. Nómbrase a contar del 18 de noviembre de 2016 como ministro del Deporte a don Pablo Cristian Esquella Serrano, RUN número 9.663.485-4, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese Michelle Bachelet Geria, Presidenta de la República, Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Pablo Esquella Serrano, ¿juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de Ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución y las leyes? Pablo Esquella Serrano, 53 años, es un ex atleta olímpico, representó a Chile en los Juegos Olímpicos en Seúl en 1988 y también en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Es periodista de profesión, asume entonces en la cartera de deportes. Fue también coordinador deportivo del Instituto Nacional de Deportes. Es entonces el perfil de Pablo Esquella Serrano, quien es a partir de hoy el nuevo titular en la cartera del deporte. Va a reemplazar a Natalia Rifo Alonso, quien estaba desde el inicio de este segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, del militante del MAS, Natalia Rifo, que tocó estar a la cabeza en lo que fue la organización de la Copa América, que fue el principal evento deportivo del último tiempo en nuestro país. Llega entonces un ex atleta olímpico a integrarse
a la cartera de Deportes, se acerca junto a la presidenta Michelle Bachelet para hacer el saludo ahí entonces con Natalia Rifo. En medio del aplauso aquí en el Salón Mombaras, también la presidenta Michelle Bachelet abraza a Natalia Rifo. Recordemos, Antonio, que Pablo Esquella, además de atleta, era presidente de la Comisión de Control Antidopaje. Él ya trabajaba en el Instituto Nacional del Deporte junto a Natalia Rifo, a quien reemplaza. La ahora exministra se ha señalado que podría optar a un cargo parlamentario por la región del Biobío. Sí, de los tres que salen hoy, la única que estaba en el cargo desde el primer día, ¿no? Dentro de este gabinete de la presidenta Bachelet. Sale también entonces Jimena Rincón, deja la cartera de trabajo, asume Alejandra Kraus y se va el vocero Marcelo Díaz. Vamos a escuchar de ahora en adelante en las vocerías a Paula Narváez. Tres ministros entonces con aspiraciones para poder tener un cargo probablemente en el Parlamento, que dejan el gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Ella les agradece a todos ellos, por supuesto, por su gestión y les pide seguir trabajando por Chile en su gabinete a quienes asumen. Vamos a ver cuáles son las reacciones, Mauricio, que se van generando. No se cumplen algunos pronósticos. Se había dicho o se había especulado con que podían salir, por ejemplo, ministros también evaluados como Claudia Pascual del Partido Comunista, que podrían haber tenido aspiraciones. Ella se queda dentro del gabinete de la presidenta Bachelet. Lo mismo con el otro ministro comunista, Marcos Barraza, que sigue en Desarrollo Social. Y vamos a ver también qué pasa con el análisis ya a nivel más político respecto del comité político, del cual tanto se ha hablado durante todos estos días, de la evaluación tanto del ministro del Interior, del ministro secretario general de la Presidencia, también de lo que puede ocurrir con el ministro de Hacienda tras el voto del reajuste a los funcionarios del sector público, pero en definitiva son solo 3 los ministros de 23 en total quienes cambian en sus carteras. Vemos allí el nuevo ministro del Deporte, la nueva ministra del Trabajo y la nueva ministra secretaria general de Gobierno. 3 cambios entonces en el gabinete y quedamos atentos a lo que anunciaba ya la presidenta, que hoy día se van a anunciar también algunos cambios en subsecretarías y también en algunas intendencias. Exacto, a las 11 de la noche con 59 minutos se cumple el plazo para que todos quienes están hoy en este tipo de cargos renuncien si es que tienen aspiraciones. Esto se debe hacer un año antes de las elecciones y, como sabemos, el próximo año, el 19 de noviembre, serán las presidenciales y las parlamentarias. Es por eso que se están produciendo estas renuncias. Evidentemente, había aquí también 2 líneas, ¿no? 2 caminos posibles. Uno era hacer ajustes y simplemente que salieran aquellos que tienen aspiraciones parlamentarias, pero ya incluso desde las filas de la nueva mayoría, muchos habían visto aquí la oportunidad de hacer un cambio en el rumbo y de hacer un ajuste mayor, precisamente tocando al comité político. Lo escuchamos en voz de varios parlamentarios de la nueva mayoría, incluso de presidentes de partido, luego de días muy friccionados, luego de la discusión del reajuste salarial, que fue finalmente un triunfo para el gobierno, pero que costó mucho y que dejó varias fisuras. Muchos hablaban aquí de fallas en la conducción, pero el comité político sigue prácticamente igual, Mauricio. Vamos a ver también qué ocurre con quienes salen. Ya hablábamos de Natalia Rifo, vamos a ver qué ocurre con Marcelo Díaz, quienes, recordemos, él estaba ejerciendo como embajador en Buenos Aires para llegar al gobierno. Antes de eso incluso había renunciado a una candidatura de diputado por el centro de Santiago para ceder de alguna forma su cupo a Giorgio Jackson. Y también qué ocurre con Jimena Rincón. Recordemos que ella estaba con su cargo en el Senado, llevaba 4 años de senadora, le quedaban 4 más cuando la presidenta la llama al gobierno para asumir primero, ¿no?, como ministra de Justicia. Primero como ministra de Justicia y luego de Trabajo, ¿no? Sí, así fue. Ministra secretaria general de la Presidencia y luego en Trabajo, bien digo. En algún momento ella dijo en una entrevista que si ella dejaba de trabajar con la presidenta, ella iba a dejar la política. Sí, ella iba a dejar la política, aunque al principio había dicho, guárdenme el asiento que ya voy a volver, diciendo que podría volver al Parlamento. Vamos a ver finalmente cuál es la decisión que ella va a tomar para su futuro político. Y sobre el futuro del ahora ex vocero Marcelo Díaz, se dice que el Partido Socialista estaría pensando para él en un cupo por Aysén, cupo que también podría tener aspiraciones Camilo Escalona. Vamos a ver si es que efectivamente ese es el destino o hay otro tipo de decisión por parte de Marcelo Díaz, quien deja entonces de ser el vocero de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Muy bien, vamos a hacer una pausa en nuestra transmisión a través de la señal abierta. Continuamos con todas las reacciones a través de nuestro canal de noticias 24 horas. Muy bien, seguimos con la imagen en directo desde el Salón Mombaras, ahí en el Palacio de la Moneda, confirmando entonces estos 3 ministras que dejan su cargo. La ministra del Trabajo, Jimena Rincón, quien es reemplazada por Alejandra Kraus, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, por la psicóloga Paula Narváez, y la ministra de Deportes, Natalia Rifo, que es reemplazada por